Hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Zona Infinito. El bien y el mal. El mal y el bien. ¿Qué le pasó a la humanidad a través de diferentes civilizaciones? ¿De qué manera evolucionó? ¿O le pegó un golpe para atrás? El bien y el mal. De eso se trata. Es Alberto Spataro. Gracias por acompañarnos una vez más. No, gracias a ustedes por invitarme una vez más. Alberto, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Y para quién el bien y para quién el mal? Bueno, este es uno de los grandes dilemas metafísicos, casi desde el principio de la humanidad. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Bueno, podríamos dar distintas respuestas desde distintos niveles de conciencia. ¿Para quién? Yo creo que todo es una unidad, porque todo proviene de Dios, y como dicen las antiguas enseñanzas, Dios es el todo y fuera de Él no hay nada. Pero como el concepto de Dios es tan amplio y es tan absoluto, y nosotros somos tan chiquititos y tan finitos, aparte sería tan relativo. Sería casi una contradicción que algo finito como la mente humana pudiese abarcar el concepto del infinito como es Dios. Pero fuera de esa unidad, de esa singularidad, como dicen aquellos que sustentan la teoría del Big Bang, fuera de eso, a partir de ese momento se crea una polaridad, una dualidad a las cuales hacen referencia casi todas las religiones, a las cuales hacen referencia todos los textos que podemos considerar sagrados, desde la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán. Y son dos fuerzas antinómicas, pero complementarias, porque nos permiten un camino de evolución, porque si el hombre no tuviese esa capacidad de caer hasta lo más bajo, no tendría la posibilidad, mediante su libre albedrío, de elevarse hacia lo más sublime, que es el reencuentro con el Uno, el reencuentro con el Padre. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Cuáles son las reglas de juego para saber qué está bien y qué está mal? Dicen los maestros que nosotros tenemos un maestro interno, de los cuales hablen casi todas las religiones, una chispa divina que está alojado en nuestro corazón y que ese maestro interno sabe perfectamente qué está bien y qué está mal. Yo creo que cada uno en su interior sabe cuando está obrando mal, sabe cuando se está apartando de aquellos valores tradicionales. Lo que pasa es que en determinados momentos de la historia de la humanidad, esos valores a veces son dejados de lado. Hay una cultura generalizada que trata de que esos valores primordiales, esenciales, que nuestro maestro interno sabe que están bien, son dejados de lado. ¿Cómo es la tarea y el aprendizaje para esto que nos ayuda a convivir? La tarea y el aprendizaje son arduos, porque primero tenemos que hacer una introspección, tratar de encontrarnos con nosotros mismos, escuchar a ese famoso maestro interno, a esta chispa divina, que en momentos donde hay demasiados estímulos externos, cuando hay demasiada información, cuando todo hace que uno no pueda conectarse conmigo mismo, merced a estos estímulos externos, a esta corrida, al estrés, a la vorágine, de pronto nos es muy difícil hacer ese contacto, nos es muy difícil escucharnos a nosotros mismos. ¿Ser bueno y ser malo depende de la cabeza o depende del corazón? Ser bueno y ser malo depende de una integridad. Todos sabemos que tenemos, o la mayoría, que tenemos
distintos niveles de manifestaciones de mundo tridimensional. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional. De la armonía y el equilibrio de esos cuerpos sería de dónde va a surgir esta visión de qué está bien y de qué está mal. Pero vamos a un terreno absolutamente práctico. Yo aquí tengo una copa con agua. Correcto. Esta agua es para mí. Yo te doy una copa con agua. ¿Sí? Si yo le saco la copa y a usted lo dejo con sed, Sí. yo soy malo. Usted sabe que está haciendo algo incorrecto. No, ¿incorrecto es lo mismo que ser malo? Incorrecto no es lo mismo que ser. Si yo soy el dueño de la copa y el dueño del agua, ¿soy bueno o soy malo? Bueno, acá había una diferenciación Era de un niveles. chiste, ¿Eh? Era un chiste. No, Compartamos el agua. Me vas a dar conciencia, si no. Compartamos el agua. Compartamos el agua. Y mientras tanto, toma un poquitito. Esto es cuando a mí en la facultad de abogacía me enseñaron que esto era delito y que esto era injusto. Una cosa puede catalogarse como inequitativo o injusto y no ser delito. Claro, perfecto. Y una cosa que está, digamos, catalogada como delictivo puede ser absolutamente no injusto. Alguien puede decir, bueno, mire, yo no tengo trabajo y robé para comer. Por ejemplo, esa sería una actitud delictual que está configurada en el código, pero que en el caso de extrema necesidad no sería injusto. Está catalogada como delito. Pero la norma social. En el código me va a castigar. Claro, por tomar algo que me corresponde. Esa es una norma humana y no es uno de los valores esenciales de la humanidad. De pronto hay conductas que nosotros podemos en estos momentos ver que son absolutamente injustas, absolutamente antisociales, sí, que no están catalogadas como delito. Es cierto. Entonces, usted habla de una inequidad, por ejemplo. Por ejemplo, una inequidad que nosotros estamos observando en este momento específico, donde hay una concentración de la riqueza en manos de unos pocos y donde cada vez los pobres son más pobres, y esa pobreza hace que de pronto se lleguen a límites de tener que robar para comer, que el código considera como delito, pero que desde el punto de vista de la humanidad, desde el punto de vista de los valores del hombre, no serían injustos. Bueno, el propio Papa, Su Santidad Juan Pablo II, ha hablado de la globalización. Exactamente. Y uno pregunta, ¿cómo el hombre puede abrirse a la espiritualidad cuando en otros terrenos no tiene alternativa? Por eso digo, en un libro que se acaba de publicar, y donde cito, por ejemplo, a Su Santidad Juan Pablo II, y cito a otros papas anteriores, Juan XXIII, Pablo VI, que alertaron. Juan XXIII, allá por 1961, dio a luz una encíclica que se llama Madre y Maestra, y donde en aquel año, 1961, alertaba sobre este sistema absolutamente injusto e inequitativo, y donde decía que las grandes corporaciones sometían a los pueblos a condiciones de absoluta injusticia en beneficio de unos pocos que usufructuaban los recursos de todo el planeta. Entonces de pronto ahí podemos caer en situaciones de poder valorar qué es lo injusto, qué es lo justo, qué es delictual y qué es no delictual. De pronto que apliquemos la regla del hombre o la regla de la justicia divina. De pronto es el prisma que utilicemos. Depende también. Una vez se pregunta si los valores son iguales para una sociedad que profesa una religión o profesa la otra. Si los valores son diferentes. Algunos necesitaron 10 mandamientos, otros necesitaron otro texto sagrado. Exactamente. Yo creo que los valores son casi idénticos para todas las culturas. Independientemente del vocabulario que se haya utilizado, independientemente de las enseñanzas que fueron adaptadas a las distintas idiosincrasias de los pueblos, a los distintos tiempos históricos, que los maestros en su tratar de enseñar a la gente utilizaron distintos lenguajes, pero creo que las reglas son básicas, son las mismas. Amar a una fuerza creadora de todo lo viviente, no solamente del hombre, el respeto a la naturaleza, el respeto por el próximo. Y esto lo dijo Buda, lo dijo Krishna, lo dijo el Maestro Jesús, lo dijo Mahoma. Yo estoy pensando entre el bien y el mal.
¿Y si yo no me porto bien, qué me va a pasar? El propio Papa ha dicho, no hay infierno, no hay purgatorio. Si socialmente no me porto bien, la cárcel, sí, o el castigo social. Correcto. O el castigo social, sí, que a veces es mucho más fuerte que una cárcel. Pero, ¿quién me determina si yo me porto bien o me porto mal? Bueno, ahí tenemos que valorar lo que es de pronto la justicia divina y cómo actúa. No hay digamos, una entidad superior que nos va a castigar y que en la próxima, y esto tiene que ver con el concepto de vidas sucesivas o reencarnación. Entonces me lo cuentan en el próximo bloque, entre el bien y el mal. Y el bien y el mal, y los conflictos internos, los conflictos del alma. Esos son los principales conflictos que uno tiene que tratar de valorar. Digo, o trato de expresar en ese libro que comentaba hace un rato, que hay 3 niveles de lucha entre estas polaridades, el bien y el mal. Hay un nivel que es un nivel metafísico. El libro se llama Batalla entre de dioses y de hombres. La batalla de los dioses es el concepto metafísico, ese concepto que alude en los libros sagrados, donde hay entidades del bien y entidades del mal, a los cuales el hombre no tiene acceso, porque nuestro libre albedrío nos capacita para actuar en nuestra cotidianeidad, y los cuales tenemos alguna referencia, podemos intuir, pero es tan alto eso que no lo podemos llegar a analizar correctamente. Hay un segundo nivel de conciencia que los psicólogos, fundamentalmente los junguianos y los transpersonalistas, hablan como la conciencia planetaria, que sería la sumatoria de todas las conciencias individuales, en los cuales individualmente abrevamos y a la cual también influimos con nuestro accionar. Es un nivel interesante porque yo puedo, digamos, engancharme con este modelo consumista, con el capitalismo salvaje, ser uno más o no, de pronto adopto actitudes en pro de la ecología, la biodiversidad, de la ayuda a este planeta. Y el tercer nivel de conciencia, el tercer nivel donde se desarrolla esta puja entre las dos polaridades, entre nuestra luz y nuestra propia sombra, es nuestro nivel interno, que creo que es el nivel más importante, porque de nada me sirve buscar, como dicen los antiguos, buscar a Dios en los templos sagrados si lo has perdido en tu corazón. Lo primero que hay que hacer es tratar de sintonizarme con esta polaridad de luz para que a partir de mi propio autorrescate pueda integrarme a esa conciencia planetaria. El hombre se ha encargado a través de los siglos de inventar culpas y pecados. El hombre se ha encargado de buscar incluso arrepentimientos. Pero en las reglas de juego, en esto del bien y el mal, el hombre no ha podido evolucionar. Hay épocas oscurísimas de la civilización. Oscurísimas. Totalmente. Donde todo estaba mal. Donde todo estaba mal si no había reglas de juego claras. Donde Dios no solamente era omnipresente, sino que cada movimiento humano, en esa gran búsqueda espiritual, el hombre estaba broquelado, estaba como enchalecado. Exactamente. Por eso es tan interesante discernir de dónde provienen estos parámetros de justicia. Decíamos hace un rato antes del corte que de acuerdo con la ley de evolución, de acuerdo con la ley del karma, con las vidas sucesivas, la imposición de estos aprendizajes, lo que podemos llamar las culpas y las penas, no depende de la justicia humana, ni depende de la justicia que podríamos llamar religiosa, esa imposición de dogmas, normas y acartonamientos que han tenido encorsetada y enchalecada a la humanidad gran parte de su historia. Así es. Depende de nosotros mismos, porque nosotros, de acuerdo con nuestro accionar, nos vamos a imponer las enseñanzas. A mí no me gusta hablar de castigos, simplemente las enseñanzas, los aprendizajes para la superación de nuestra esencia, para la superación de nuestra alma. Esencialmente, ¿qué es el hombre para usted? El hombre es un espíritu encarnado. Algunas veces la gente dice, bueno, yo tengo un alma y un espíritu, cuando es exactamente al revés. El espíritu se fabrica
o se crea los medios necesarios para su aprendizaje en esta encarnación. Entonces, se construye determinado tipo de cuerpos, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo etérico y el cuerpo físico. Pero el que lo construye es el espíritu, el dueño de este trajecito es el espíritu. ¿Y por qué hay gente mala? Porque usted es un buen tipo, pero Hitler era un mal tipo. Yo creo que, de acuerdo con esta visión, la gente mala es gente ignorante. ¿Ignorante? Ignorante. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la ignorancia radica en que si uno actúa mal, se está imponiendo para la próxima encarnación determinados aprendizajes muy duros. Si yo actúo, qué sé yo, de la manera que actuó Hitler, o de la manera que actúa, por ejemplo, aquel que vende droga o aquel que viola a un niño, lo que estoy haciendo, desde el punto de vista de la sociedad, soy una persona mala. Pero desde el punto de vista de la sabiduría divina, simplemente soy un ignorante, porque no estoy consciente de las tareas que me estoy autoimponiendo para la próxima encarnación. No está ese Dios que nos han pintado, capaz que equivocadamente, capaz que para otro tiempo, no equivocadamente, de que está sentado en un gran trono y está diciendo, bueno, fulano es bueno, fulano es malo, en la próxima le voy a dar tal o cual tarea. Ese Dios lo tengo dentro de mí mismo y es el que me va a imponer a mí mismo las tareas y los aprendizajes. Algunos durísimos, seguramente si yo me estoy portando mal o si estoy actuando con ignorancia de las reglas eternas. ¿Para usted la justicia entre el bien y el mal pasa por la tierra o por una instancia superior? La justicia pasa por una instancia superior. Decíamos que entonces todo lo que hagamos acá no importa. No, depende de cómo actúe yo en la tierra, es cómo voy a manifestar en mi próxima encarnación ese accionar. Depende de cómo yo trabaje en esta encarnación, depende de cómo aplique los conocimientos, seguramente traída de vidas anteriores, es cómo va a ser mi vida en la próxima encarnación. Dice un maestro hindú que los males y los bienes de esta encarnación no te tienen que afligir porque provienen de tu antiguo accionar. Procura trabajar bien esta encarnación porque de esto depende tu futuro. ¿Hay alguna explicación desde lo espiritual, desde sus investigaciones, por qué hombres buenos mueren en función de los otros, desde Jesús hasta otros? Bueno, hay distintas explicaciones. ¿Cuál? Algunas dicen, por ejemplo, que el Maestro Jesús y los grandes, digamos que él es el paradigma, y los grandes mártires lo que hacen es, de acuerdo con su enorme capacidad, a las cuales capaz que nosotros no podemos ni siquiera intuir, pueden llegar en algún momento planetario especial y limpiar una especie de karma planetario a través de su inmolación. Algunos dicen que la autoinmolación de Jesús fue una autoinmolación por amor de salvación al karma planetario. Y así ha pasado con algunos otros mártires. Estaba pensando en otros mártires por luchas, desde sociales hasta políticas, pero estoy pensando en un hombre como Martin Luther King. Estaba pensando en la reivindicación del hombre que quiere el bien del otro hombre. Exactamente. ¿Cómo escuchar la voz interior? Alguna vez usted también se preguntó, ¿y cómo actuar el hombre frente cuando cada vez está más entregado al consumismo, más entregado? Me salvo solo, me salvo solo. Bueno, es un punto creo que central de la autoconciencia y del autoanálisis. Si yo me salvo solo, no me estoy salvando en absoluto, porque decimos que todos pertenecemos a una totalidad, que todos somos partecitas de una especie de gran red cósmica. Y lo que no es agradable para el todo, no es agradable para el uno. De pronto, si estoy en esta sociedad egocéntrica que prefiere el éxito a cualquier otro tipo de cosas, el poder, el dinero, etc., lo que estoy haciendo es desconocer esta ley, que lo que no es agradable para el todo no es agradable para el uno. ¿Y cómo puedo hacer para discernir cuándo estoy actuando bien y cuándo estoy actuando mal? A veces yo en las charlas o en los seminarios a los que doy una regla muy sencilla. Creo que se puede aplicar en cada caso. A veces cuando estamos afligidos, tenemos algún contratiempo, nos dirigimos a alguna entidad suprafísica. Llamémosles ángeles, devas, Jesús, Buda, la entidad que nosotros, de acuerdo con nuestra creencia religiosa, invocamos.
Y en ese sentido, tratamos de portarnos bien para que esa entidad nos ayude en este momento. Claro. La idea de cómo poder trabajar constantemente con la idea de estar siempre cerca del bien, es como si a esa entidad que invocamos, a ese ángel, a Jesús o a la Virgen, esté siempre al lado nuestra. Por ejemplo, vamos transitando con el coche y voy a volar a un semáforo, o voy a pasar rápidamente delante de una escuela a más de 80 kilómetros por hora. Entonces voy a mirar como si el acompañante que está al lado mío fuese a esa persona que yo estoy invocando, el Maestro Jesús. ¿Yo pasaría el semáforo en rojo? ¿Yo me quedaría con un vuelto mal dado en un banco o en un supermercado? ¿Yo vendería algún elemento nocivo? Seguramente si yo lo tengo a mi maestro, a la persona que uno le entrega su corazón, seguramente no lo haría. Entonces lo que yo propongo, ¿cómo podemos a partir de nuestra individualidad influenciar en algo que sí podemos, que es la conciencia planetaria? Es trabajando como si siempre tuviésemos a nuestro maestro interno, a la persona que invocamos al lado nuestro. No para corregirnos, ni para, como decían antes, controlarnos. Esa es una idea vieja, sino que yo estoy entregándome a gestionar por amor. Y esto es tan importante, me permite... casi como un celador, un guardián. No, no es como un celador, un guardián. Es una persona que está tratando de... Porque ellos respetan siempre nuestro libre albedrío. Si no respetasen nuestro libre albedrío, seríamos todos robots y no estaríamos inmersos en semejante despropósito que es el planeta Tierra en este momento. Claro. Pero bueno, como respetan nuestro libre albedrío, lo que hacen de alguna manera es tratar de influenciarnos para que nosotros optemos por lo mejor. ¿De qué manera? Desalentando de alguna forma las oportunidades que yo tengo de obrar incorrectamente y por el contrario alentando estas acciones superadoras. Y si me deja apuntar un segundito, digo, ¿cómo podemos hacer a partir de nuestra individualidad? ¿Cómo soy tan chiquitito frente a todo este mundo, 6.000 millones, las multinacionales, la globalización? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para convencer a 6.000 millones de personas? Más los desencarnados, aquellos que creemos en eso. Hay un concepto que utilizó, es un concepto científico, pero que utilizó James Redfield en la novela Agregación, que es el concepto de masa crítica. El concepto de masa crítica dice lo siguiente, que cuando hay un número mínimo, pero suficiente de individuos conscientes, pueden cambiar la conciencia de todo el planeta. Para dar un ejemplo cotidiano que todos podamos entender. Yo tengo una gran olla de agua, 20 litros, y la quiero salar. No necesito 20 kilos de sal. No. Simplemente con un puñadito de sal estoy salando toda el agua. Ajá. Esto ha pasado en otros momentos de la humanidad. Por ejemplo, el accionar de un determinado pero importante número de personas, suficiente para cambiar la conciencia, se dio, por ejemplo, cuando algunos pregonaron que la Tierra no era plana y era redonda. Muy poca gente participó de ese concepto, hasta que se demostró. Y después, casi mágicamente, por una reacción en cadena, todo el mundo aceptó esa verdad. La verdad que decía, por ejemplo, que nada más pesado que el aire podía volar, y los hermanos Wright sufrieron la discriminación y el oprobio, hasta que demostraron que sí se podía volar. Y en poquísimo tiempo, gente que no tenía nada que ver con la aeronáutica, decía, se puede volar en avión, o se puede salir de la Tierra, o me puedo comunicar en forma virtual, en tiempo real, en este momento con una persona en la China o en Nueva Zelanda, cosa que hace muy poco tiempo, 20, 30 años más, era capaz que inimaginable. Muy poca gente tiene el poder de cambiar. Y creo que algún conglomerado humano consciente, y esta es la visión que yo tengo y las claves que transmito a partir de este libro, que de alguna manera fue reflexionada desde algún nivel sutil, es que un grupo de gente consciente puede cambiar toda la conciencia planetaria y hacer que los momentos difíciles que seguramente va a tener que vivir el planeta en mérito del despropósito humano de mucho tiempo, sean lo más duros posibles, sean lo más fáciles de pasar. Al contrario, no sean lo menos duros posibles. Todo un desafío. Todo un desafío, que está en manos nuestras. No tenemos que esperar que vengan de otro lado a rescatarnos, no tenemos que esperar ningún tipo de evacuación. La evacuación está dentro nuestro. La verdad es Paterno, lo mejor para usted. Igualmente, muchísimas gracias. El camino del aprendizaje, el camino
de ser mejores. Entre el bien y el mal, el hombre sigue siendo un individuo original, puro en su esencia y en su claridad. Uno apuesta, aunque uno va a sobrevivir, a pesar de los vientos a contramano. Seguimos apostando por el bien. Nos encontramos en cualquier momento. En Zona Infinita.